Muy buenos días, bendiciones para ustedes y un feliz día de la primavera. Aunque quizás el sol se está ocultando, pero la estación empezó y ya vamos a ver cambios, quizás alguna alergia, flores, pajaritos, cambios, ¿no? Que nos hacen bien también a tanto frío que hemos sufrido. Así que bueno, les doy la bienvenida en esta mañana, en este punto de contacto, que compartiremos la palabra del Señor. Y quisiera que un día usted se acerque aquí a Pampa 805 y esté presenciando el culto. Amén. Y vamos a ir directamente a la palabra del Señor, allí en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y tenemos que, qué grande que fue el Señor y es, y los atributos de Él activos con respecto a nosotros, sus seres creados, es que Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Pero ¿dónde comienza esta grandeza? Porque el Señor nos hizo ver, nos sorprendió cuando le vinimos y le conocimos, cambió nuestra vida, nuestro corazón. ¿Y dónde comienza esta grandeza, no? Y vemos que en la vida hay muchas ocupaciones, ¿no? Hay muchas profesiones, pero hay solamente dos. Todas se comienzan de abajo hacia arriba, pero hay dos que se comienzan de arriba para abajo. Y es aquellos que cavan tumbas, ¿no? Es de arriba hacia abajo. Y también los que cavan pozos para obtener agua. El Señor dice que cuando María llegó el tiempo de dar a luz a Jesús, que era el Hijo de Dios, por un milagro de encarnación, dice que dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en las hosterías ni en los hoteles. En un pesebre, ¿sabe lo que era un pesebre? Era el lugar donde están los animales, donde se los guardan los animales para que no pasen el frío de la noche. Allí, como dice Pablo, se despojó de su gloria y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, ¿no? Y Él vino y tomó esta humanidad que era una humillación para Él, porque nuestra humanidad es una humanidad caída, lejos de Dios, con la diferencia de que Él nació sin pecado. Y este era el milagro de la encarnación, porque había sido allí producido este hijo sin participación de varón. Entonces no había la transmisión del pecado. Y Él era un verdadero hombre, pero también era verdadero Dios, sin pecado y sin mancha. Y allí Pablo, yo creo que es la palabra más hermosa que él haya escrito,
dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice que Él no se aferró a que Él era Dios para pasar por alto los sufrimientos que iba a pasar, mientras que Él estos 33 años son varios, ¿no?, que estuvo caminando en Palestina. No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, se humilló. Y este sentir tiene que estar en nosotros. ¿Amén? Que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes la tercera experiencia de David, que es Sión, lugar de gobierno. Sión, lugar de gobierno. Habíamos visto el domingo pasado Adulam, el lugar donde todos los necesitados iban, ¿sí?, a David. El lugar, el segundo lugar de experiencia era Hebrón, donde era un lugar muy difícil de llegar. Era el lugar más alto al nivel del mar, allí en Palestina, un lugar rocoso, inaccesible, pero que llegaron allí y donde David ya no estaba para ellos para ver qué necesitan. Y yo tengo una deuda, porque dice que todos los endeudados, los que tenían problemas, fueron allí a estar con él en la cueva de Adulam. Ya no estaba en esa experiencia de Adulam. Ya había pasado tiempo y las necesidades habían sido cubiertas. Y ahora estaban avanzando hacia Hebrón. Y Hebrón quiere decir un lugar de unión. Un lugar donde se une la tierra con el cielo. Hebrón. Alianza. Donde allí en Hebrón estaban las tumbas de los patriarcas. El final de cada uno, que había llegado a ser el propósito de Dios en su vida y en su familia. Y en este Sión vemos en primer lugar que había desafíos mayores. En esta mañana hay desafíos mayores en nuestra vida desde que conocemos al Señor. Y uno de los desafíos mayores que los que seguían a David tuvieron que enfrentar, ellos decían, vivían muy al ras de su carácter, ¿no? Mirá, acá lo tenés a Saúl, Dios lo puso en tu mano, quítale la vida, sacátelo de encima. Pero David dijo, no, lejos esté de mí hacer esto, levantar mi mano contra el ungido. Y él tuvo que enseñar a aquellos que le seguían a controlarse, a depender del temor de Dios, a depender de lo que dice la ley de Dios. ¿Qué decía la palabra de Dios? No toquéis a mis ungidos. Y eso bastaba. Es más, él dice que mandó a uno de sus soldados para que él sepa que había estado en la misma cueva que él. Le mandó a cortar el borde de su manto a Saúl. Pero después que lo hizo, vino una turbación mental en él y en su corazón. Qué mal que estuve. ¿Cómo le voy a cortar el manto? Y ellos, los que estaban con él, fueron aprendiendo que era muy importante controlar su carácter con temor al Señor. Amén. Y uno de los desafíos mayores que tenemos para ir a Sión es aprender a controlarnos y ser cada vez más parecido a Jesús. Él había aprendido, cuando era joven, David, a cuidar las ovejas de su padre.
a ser responsable en forma continua. El estar en contacto con la naturaleza le ayudó a qué? A tener un carácter aplomado y también de saber cuándo tenía que actuar cuando venían los osos, los tigres, los lobos. Dice que él contaba de que muchas veces abrió la boca del oso para sacar la oveja, que ya la estaba comiendo. Entonces, se da cuenta que realmente él era responsable y en forma continua. Y uno de los desafíos mayores que tenemos es que tenemos que controlar nuestro yo, ¿no? Sí, porque yo hago esto y ya está, porque tengo el carácter de mi abuelo y de mis padres. Pero nosotros desde que vinimos a Jesús, ¿quién es nuestro Padre? Dios. Y Él es el que tiene que gobernar nuestro carácter, que a veces se sale, ¿no? Y nadie puede decir, a mí no me pasó. Allí en Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Yo estoy aprendiendo. Yo era muy irascible, pero el Señor tuvo que trabajar conmigo y sigue trabajando. Hay cosas que me enojan y me indignan, tanto en mi vida, en mi familia, como acá en la iglesia. Y tengo que aprender a contenerme. ¿Para qué? Para no herir. ¿Amén? Y eso es un control que nosotros tenemos que aprender lo que es mejor. Por eso allí Salomón decía, mejor es el que tarda en airarse. Mejor calmémonos. Matías, el hijo de mi hermana Sarita, dice, calmémonos, por favor. Y tiene una voz de bajo que te da gracia escucharlo. Calmémonos, por favor. ¿No? Es mejor calmarnos, porque nos da el momento necesario para evaluar cuál es la mejor reacción. Y dice que mejor también es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros podemos tomar una ciudad, ir, avanzar, ponerla debajo de nuestro gobierno. Pero es mejor enseñorearse de nuestro espíritu que controlar a otros. ¿Amén? Hay muchas personas que tuvieron oportunidad de reinar, pero no tenían autocontrol y perdieron lo que habían ganado. Si no podemos controlarnos, difícilmente controlaremos a otros. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para algo, para que no hagas lo que quisierais. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Hacer lo que Dios quiere. Queremos andar en el Espíritu, servirle, ¿no? Alabarle. Pero cuando hay esa lucha, que siempre la hay, entre la carne y el Espíritu, que se oponen entre sí, la carne no quiere sujetarse al Espíritu, quiere hacer su voluntad.
entonces difícilmente vamos a hacer lo que quisiéramos o lo que nos dispusimos a hacer. Es muy importante tener bajo control todo nuestro cuerpo. Me refiero a la mente, me refiero al cuerpo físico, me refiero al espíritu. Hay personas que les cuesta mucho tener bajo control el cuerpo, por ejemplo, con la comida, con la glotonería, por ejemplo, con los ejercicios, que a veces nos pasamos de medida y quiero bajar y nos agarra que el salir del equilibrio lleva a estas personas a la bulimia o a la anorexia. Entonces es importante tener bajo control todo nuestro cuerpo. Es mejor. Diga conmigo, es mejor. Es mejor. Entonces hay desafíos mayores que en este camino, en este lugar de Sion donde queremos llegar, tenemos que implementarlo. Número 2. Sion es el lugar de gobierno. ¿Por qué en Adulán no se le permitió a David gobernar a todo Israel? ¿Por qué en Hebrón vinieron y le dijeron queremos que seas nuestro rey? Pero eran algunas tribus, no eran todas. En Primera de Crónicas 12, en el versículo 18, dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai. El domingo lo leí. Era jefe de los 30. Porque él les preguntó: ¿por qué han venido? ¿Por qué están acá? Allí, ¿no? ¿Por qué? Y estaban en Hebrón. Y me gusta esta parte porque dice que el Espíritu vino sobre Amasai. Cuando viene el Espíritu sobre una persona, sabe por qué está en un lugar. No solamente sabe, sino que habla. Porque él dijo, influido por el Espíritu Santo: por ti, oh David, y contigo. Y paz con tus ayudadores, pues también Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. El Espíritu Santo es Paracletos, es aquel que está al lado nuestro para consolar el alma y también para ayudarnos. Y se da cuenta que aquí dice: estoy contigo, David, tengo paz con vos y paz con tus ayudadores. Quizás Amasai no sabía, no conocía a todos los que le ayudaban a David, pero también estaba viendo en el Espíritu: también tu Dios te ayuda. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Cómo el Espíritu Santo nos tiene que transmitir que cuando Él viene es para inspirarnos y revestirnos con una paz de saber que el Señor nos está poniendo en el lugar donde tenemos que estar. Por ti, David, por ti. Por los ayudadores y también por tu Dios que te ayuda. Es importante tener el Espíritu Santo, hermanos. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, porque es el que nos va a ayudar, es el que nos va a abrir los ojos, es el que nos va a encaminar a lo que tenemos que hacer. Es imposible ir de Adulán a Sion.
porque los que estaban en Adulán estaban viendo solamente su necesidad, que tenía que ser cancelada, que tenía que recibir una solución, esa necesidad. Pero en Hebrón, David decía, yo quiero saber por qué están ustedes acá. ¿Para qué vinieron? Porque en este momento necesito que ustedes estén para ayudarme, para sumar, no para restar. Porque en Hebrón ves lo que Dios está haciendo. Tenés que ver lo que Dios está haciendo. Basta de salir, de poner nuestros ojos en todo lo que necesitamos. Porque ahí nos vamos a ver limitados por lo que vemos. Porque si si Dios quiere que tengamos esta necesidad y que oremos y que dependamos de Él, tenemos que ver más allá y saber lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Unirnos con Él y que tengamos relación fuerte con Dios y entre nuestros hermanos. Gracias por ustedes que están acá hoy. Si Dios me eligiera para estar sobre los valientes, no tendría que estar, porque el mínimo tenía que tener 30. Así que me siento desanimado. No me siento desanimado. Porque David tenía 3 valientes también, que estaban apoyándolo continuamente. David, para ver quiénes iban a ir con él a Sión, hizo las cosas a la manera de Dios. No los eligió por los dones, porque a veces uno dice, ay, no tengo ningún don, pastora, yo. ¿No? ¿Cómo que no? Sí, cada uno tiene dones, talentos. Y cuando tiene el Espíritu Santo también reparte como Él quiere. No los eligió por el conocimiento de teología. Hoy hay tantos institutos bíblicos, hermanos, por todos lados, pero no todos van camino a Sion. Hay algunos que se quedan con el conocimiento de la teología, pero no con la aplicación. ¿Sabe cómo los probó David? Por sus logros, por su lealtad primero y por sus logros. En Primera de Crónicas 11, 17 al 19, dice que David estaba allí un día muy cansado y no dio una orden. Dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está allí a la puerta de Belén? Y aquellos 3 valientes rompieron por el campamento de los filisteos, porque Belén estaba bajo los filisteos, bajo los enemigos. Entraron en terreno enemigo y sacaron agua del pozo de Belén. Corrieron riesgo de vida, tuvieron que luchar con los que estaban allí vigilando. Algunos es muy probable que hayan muerto. Pero como ellos eran valientes, a uno de ellos dice que el pueblo de Israel se fue despavorido y a uno de ellos se le quedó pegado la mano en la espada de la valentía y el ánimo que tenía para pelear. Eran 3 valientes, pero valientes. Vinieron, tomaron esta agua y se la trajeron a David, mas él, ¿qué hicieron?
¿de dónde es esta agua de Belén, del pozo de Belén, donde vos querías? No la quiso beber. La derramó delante de Dios y dijo, guárdeme Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Estos hicieron aquellos 3 valientes. ¿Se dan cuenta? La lealtad que tenían estas personas. Él no dio ninguna orden. Dijo, cómo me gustaría tomar una Coca-Cola. Y ellos irrumpieron. Se arriesgaron, lucharon con los filisteos, sacrificaron sus vidas porque podrían haber muerto. Eran 3 solamente. Entonces entendemos por qué estos valientes estaban al lado de David, por la lealtad. Cuando nosotros tenemos lealtad, obramos con alto compromiso con Dios y con el siervo. ¿Amén? Entonces allí, ante esta prueba, Dios nos pondrá en posición de gobierno. Es muy importante esta posición de gobierno, porque tenemos que gobernar. Le decía a Karina, hacelo, ¿no, Karina? Hacelo, pastora, el Señor me dio esta palabra. Le digo, hacelo. Yo voy a estar orando por vos. Mandarle esa oración de sanidad y de liberación, ¿lo hiciste? Así me mandó. ¿Qué? ¿Sí? Levante la mano, levante la mano. Gloria a Dios. Después que terminamos de orar, me llegó el mensaje, recién volvió los intentos. Gloria a Dios. ¿A qué hora oramos? A las 11, Sí. 11 y 10. Denle un fuerte aplauso, Señor. Este es el lugar de gobierno. Cuando oramos y el Señor hace lo que le pedimos, hermanos. No por quienes somos, sino porque estamos en lealtad con Dios. Estamos en lealtad con el siervo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Número 3. Tenemos mayores desafíos, tenemos Sión en lugar de gobierno. ¿Por qué no Adulam? ¿Por qué no Hebrón? ¿Por qué Sión? En tercer lugar, ninguno lo había logrado desde años, desde centenares de años. No lo hizo Josué, que después usted búsquelo, porque no le voy a dar todo servido. No lo hizo Josué, no lo hicieron los jueces, no lo hizo Saúl. ¿El qué? Porque Jerusalén estaba bajo los jebuseos. Y desde que estaban Josué y los jueces, en parte vivían el pueblo de Israel, pero estaban los jebuseos. Los jebuseos estaban plantados ahí, de acá no nos sacan. No pudieron durante años, no lo van a hacer ahora. Pero ellos en Hebrón habían aprendido a conquistar. Estuvieron 7 años y medio en Hebrón. Aprendieron cómo llegar a los lugares más inaccesibles, que no se podía llegar. Aprendieron cómo salir adelante en medio de las malezas y en medio de las rocas. Entonces, cuando ellos fueron
cuando fueron a Jerusalén, que estaba bajo los jebuseos, les fue fácil. Allí en 2 de Samuel 5, 6 en adelante, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David. Miren lo que le dijeron: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Lo minimizó. Vos no vas a poder. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal. Y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David, no porque él odiaba a estas personas, sino porque los jebuseos dijeron: estos te van a vencer a vos. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos que estaba con él. Pero había algo que David había hecho en Primera de Crónicas 11:6, y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Hay una lealtad primero y hay un logro que nosotros tenemos que hacer. Los desafió. El Señor nos desafía, porque dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio, enseñándoles y haciendo discípulos a las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que tener lealtad, pero también hay que lograr cosas. Los jebuseos lo provocaron a David. Nadie ha logrado echarnos de este lugar hasta ahora, estamos muy seguros. Jebuseos representan al enemigo, a diferentes espíritus, fortalezas, principados, huestes de maldad, gobernadores. Pero David fue un gobernante fiel, un dirigente fiel, fue un supervisor fiel, que fue con sus valientes y en un día tomaron Jerusalén de la mano de los jebuseos, que hacían miles y miles de años no lo habían podido hacer. Espera que Dios te coloque y te promocione, que Dios te ponga en el lugar. No trates de promocionarte vos prematuramente, porque puedes perderlo. Hay un tiempo que el Señor usa para prepararnos. El hijo pródigo tenía su herencia, ¿no? ¿Qué hizo? Le pidió la herencia prematuramente. Yo quiero ahora la herencia y me voy a hacer lo que quiero. ¿Qué hizo con la herencia? La desperdició, la perdió. Demasiado pronto. Hay cosas que a veces la mente quiere, ¿no? Pero a veces la actitud, la obra de Dios que tiene que hacer en nuestro corazón para que seamos leales, para que tengamos logros en el Señor, sobre nuestras tentaciones, sobre todo lo que se opone al reino de Dios. Y eso lo tenemos que aprender en años. A veces lleva toda la vida aprenderlo. Tenemos que decir que tenemos que tener cuidado con salir alocadamente a hacer algo sin que Dios no nos haya posicionado.
Aquel que se apresura, empuja y empuja. Pero después llega el peligro de estrellarse hasta comprender que solo Dios te puede levantar. Amén. Solo no podés. Podés tener todo el deseo del mundo, pero no es del que quiere ni del que corre. Dice Romanos capítulo 9, es de aquel que Dios tiene misericordia y pone su dedo y su mano lo levanta, porque tiene que tener recursos espirituales. Solo Dios puede promocionar. Allí el hijo pródigo volvió, ¿no? Y recuperó la relación familiar que tenía con su padre, pero la herencia la perdió. Eso tenemos que tener cuidado. Amén. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso, cuando más podamos humillarnos, hermanos, yo no quiero estar ahí adelante, prefiero estar atrás. Amén. Que el Señor me diga que yo tengo que adelantarme. Porque ese día es porque el Señor operó en mí y me quitó todo el temor. Yo era una persona que me escondía de la gente, no quería saludar a nadie, me quería ir. Estaba en la iglesia, pero tenía vergüenza. Dios, para que yo le pueda servir, tuvo que hacer una obra muy grande. Darme vuelta, quitarme todas las inseguridades, quitarme los miedos, quitarme el que vos no podés, porque eso lo tiene que hacer Dios. Por eso puedo estar acá, no por lo que yo sea, sino por lo que Él puso en mí. ¿Estás listo para gobernar? ¿Sabes cuándo estamos listos? Cuando estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús. Cuando estás dispuesto a entregar todo, tu carrera, tus privilegios, tu bienestar, por Jesús. Todo por Él. Sí, tengo todo esto, pero yo quiero estar presente con el Señor. Hoy hay fortalezas sobre la iglesia que no ha podido derribar fortalezas. Fortalezas personales, fortalezas en la ciudad, fortalezas familiares que todavía no han sido puestas bajo el gobierno de Dios. Hay personas que se van, que vuelven a las iglesias. Hay iglesias que se cierran. Y hay enemigos que permanecen siempre en el mismo lugar, como los jebuseos. Como necesitamos, hermanos, la lealtad al Señor. Cómo necesitamos lograr cosas para Dios con su ayuda, con su Espíritu Santo. Número 4, la unidad intimida al diablo. Unite a la iglesia, no hagas al revés. No pierdas la comunicación. Vos tenés que estar comunicado conmigo, con los líderes. La iglesia es muy importante. Únete, porque la unidad de la iglesia intimida al diablo que se tiene que ir. Ponte de acuerdo con tu hermano para orar. Mateo 18:19. El ponernos de acuerdo, vamos a orar mañana, vamos a ayunar. ¿Qué tenemos que hacer? Un ayuno de agradecimiento, si ya el Señor respondió. Gloria a Dios.
Miren que la operaron para despegarle el intestino. Y no habían logrado resultados. Pero Dios es el que oye la oración de la iglesia. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es cuando la iglesia logra la victoria. Y quiero concluir, sí. En el Salmo 84, 6 y 7. Porque aquellos que están en Sión son aquellos leales, fieles al reino de Dios. Y son los que entran en una victoria colectiva, no individual. Colectiva del pueblo de Dios. Salmo 84, 6 y 7 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y este versículo, irán de poder en poder y verán a Dios. ¿Dónde? En Sion. Irán de poder en poder. ¿Cómo vamos a salir de acá? A ver, de poder en poder. Recibiréis el Espíritu Santo, ¿y qué? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me seréis testigos. Irán de poder en poder, no de derrota en derrota, de poder en poder, y verán. Decí, voy a ver. Estoy viendo. Voy a ver a Dios. ¿A quién? A Dios en Sión. En este nuevo lugar de experiencia, en Sión. Vas a ir de poder en poder ahora, vas a volver a tu casa, de poder en poder. Y vas a ver a Dios en Sión. Yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero ver a mi Dios obrando. Oremos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Dios mío, humillamos nuestro corazón delante de ti. Porque sin ti nada, pero contigo todo. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos en esta mañana. Gracias por tu palabra, que es profunda, es extensa. Nos saca de nuestros desvaríos y nos lleva a lugares celestiales, sentados contigo en victoria colectiva como iglesia, como pueblo de Dios. Gracias, Señor. El diablo ha dicho, no voy a salir de acá, pero te tuviste que ir. Sí, Señor, porque Sión es el lugar de gobierno. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos que están viendo este video, que se sientan impelidos hacia ti, a creer en los milagros, en tu mano moviéndose a favor de aquellos que están sufriendo, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Recibe ahora. Recibe sanidad ahora. Yo ejerzo autoridad, guiando todo espíritu contrario y adversario. En el nombre de Jesús lo ato y lo echo fuera de ti, fuera de nosotros, fuera ahora, en el nombre de Jesús. Y proclamo que Jesús te venció en la cruz del Calvario y que, diablo, estás debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús. Suelta ahora. Y tengan libertad todos aquellos que están atados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, liberta, sana. Trae, Señor, bendición, vida eterna en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Veo aquí que Iris Márquez, Iris. Volvió, hermana Iris. A ver. La oración del justo puede mucho, amén, gloria a Dios. Estaba viendo que hay varios que estaban conectados. Gloria al Señor, que Dios te bendiga. Y te espero el jueves, porque vamos a tener palabra corta y precisa, amén.
Se asustaron los hermanos, porque en 5 minutos traje la palabra. Amén. Y si no, te espero el domingo, más o menos a las 11. Dios te bendiga. Un beso grande para vos.